Muy buenos días, estimados compañeros, profesores, estudiantes. Le damos la más bienvenida y la más cordial bienvenida a esta actividad en nuestra biblioteca, celebrando el Grito del Ares, su significado para el doctor Ramón Emeterio Betance, conferencia que estará a cargo de nuestro distinguido catedrático, el doctor José Manuel García Ledú. Conmemorar la gesta del Grito del Ares es para nosotros un acto muy significativo en nuestro centro docente. Las luchas sindicales lograron que se conceda el día de mañana para el personal que trabaja en la Universidad de Puerto Rico para que acudan a los actos de conmemoración del Grito del Ares. En nuestra biblioteca procuramos celebrar esta actividad con cariño especial. Y aprovecho la ocasión para invitarlo este jueves, 24 de septiembre, a la actividad donde tendremos la denominación de la biblioteca en honor al ilustre omacaeño, filósofo Águedo Mojica Marrero. Los actos comenzarán a partir de las 5 de la tarde, así que están todos cordialmente invitados. De manera que nos sentimos muy contentos por esta designación y nos hace comprometernos más, con orgullo y entusiasmo, para continuar celebrando actividades como la que hoy nos ocupa en esta mañana. Aprovecho la coyuntura para agradecer con profunda admiración el excelente trabajo investigativo sobre el Grito del Ares, sobre Betance, sobre la heterodoncia, la posmodernidad y tanta riqueza de temas históricos con los cuales siempre nos ilustra nuestro distinguido catedrático y amigo incondicional de la biblioteca, el doctor José Manuel García Ledú, que ya nos anunció que se va a disfrutar de su merecido derecho a la jubilación. Yo le pido un fuerte aplauso para este catedrático tan excelente. Solo le digo al amigo José Manuel que hay un espacio del cual no lo vamos a librar, varios espacios en nuestro quehacer universitario del cual no lo vamos a librar. El Grito del Ares, la celebración del Grito del Ares es uno de ellos. Así que gracias, maestro, por tan enriquecedor legado que siempre nos regala a tu paso. Nos privilegiamos de tu amistad. Qué bueno tenerte en nuestra institución, porque le da ciertamente mucho lustre y eso nos enorgullece a todos. Así que vamos a proceder de inmediato. Quiero invitar al amigo Carlos Rojas Osorio, que tendrá a su cargo la presentación de nuestro conferenciante, nuestro director del Departamento de Humanidades, con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por su presencia esta mañana aquí. El doctor García Ledú no necesita presentación, es un amigo, compañero, profesor en nuestra institución de muchísimos años, más de 30, ¿verdad? Así que voy a mencionar solamente los libros con los cuales nos ha ilustrado durante estos años y que todos hemos compartido con mucho aprecio. El doctor ha escrito Historia, Historiadores Posmodernos y otros demonios, del año 2000. Historia breve de Puerto Rico, que se usa como texto en los cursos de Historia de Puerto Rico y que tiene varias ediciones. La última es justo del año 2009, aumentada. Tras las huellas del pasado, en el cual tiene varios trabajos, de 2002. Betances heterodoxo, contextos y pensamiento, del año pasado, 2008. Intolerancias y heterodoxias en Puerto Rico, siglo XIX, 2009. Este lo presentamos hace poco y continuaremos presentándolo, pues el libro más reciente de él. Les dejo con ustedes al doctor García Ledú, que nos va a hablar sobre el Grito del Ares, su significado para el doctor Ramón Emeterio Betances. Muy buenos días a todos y la expresión más sincera de gratitud hacia mis estudiantes y colegas, ¿verdad?, que me acompañan
en este día. Esta conferencia pues forma parte de lo que es ya una tradición de que no dejamos que estas efemérides ocurran en un vacío, para que nos integremos a ellas con conciencia histórica, que es indispensable siempre tener. La conferencia se titula El Grito de Lares de 1868, su principal significado según el doctor Ramón Emeterio Betances. El 23 de septiembre de 1868 se escenificó en Puerto Rico el Grito de Lares. En el municipio de Lares ocurrieron los acontecimientos principales de este día que tan profunda y significativa huella han dejado en la historia del pueblo puertorriqueño, no en pese a que no logró sus objetivos principales: la consecución de la independencia política de España y el establecimiento de la República de Puerto Rico. Sin embargo, pocos acontecimientos con estas credenciales han logrado calar tan profundo en la memoria colectiva de un pueblo como el Grito de Lares en el pueblo puertorriqueño. Tal vez esto se deba a los múltiples significados históricos que se desprenden del Grito de Lares, recordando que, como señala Eric Kahler, y cito, no hay historia sin significado. Significado quiere decir coherencia, orden, unidad de diversos aconteceres y fenómenos, tal como los percibe una mente que comprende. Los 200 años de la independencia hispanoamericana, 1809-2009. Este año la conmemoración del Grito de Lares se hace dentro del contexto internacional de la celebración de los 200 años de la independencia hispanoamericana. El proceso histórico de la independencia hispanoamericana comenzó en 1809, pero se prolongó a lo largo del siglo XIX en algunos de sus componentes o territorios. En las Antillas Mayores, la dominación colonial española se prolongó hasta 1898 en Cuba y Puerto Rico, pero dentro de contextos contestatarios y formas de resistencia diferentes con distintos resultados. En 1865, los dominicanos derrotaron militarmente una segunda anexión a España, orquestada por el dictador dominicano Pedro Santana y el ministro español Leopoldo O'Donnell, asegurando la independencia de la República Dominicana. En 1868 se significaron el Grito de Lares en Puerto Rico y el Grito de Yara o de la de Majagua en Cuba, que marcó el inicio de la Guerra de los 10 años o Primera Guerra de la Independencia cubana. En 1892 se fundó en el exilio el Partido Revolucionario Cubano, que estableció en el artículo primero de sus bases o programa que se constituía, y citamos, para lograr, con los esfuerzos unidos de todos los hombres de buena voluntad, la independencia absoluta de la isla de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico. En 1895 se reanudó la guerra por la independencia de Cuba bajo la dirección del Partido Revolucionario Cubano y la inspiración del apóstol de Cuba, José Martí. Sinopsis del Grito de Lares. Voy primero a citar algunos textos del interesante opúsculo publicado en el 2003 por el doctor Francisco Moscoso, titulado La Revolución Puertorriqueña de 1868, ¿no? El Grito de Lares. El doctor Moscoso escribe, y citamos, el 23 de septiembre de 1868, 1 millar de fuerzas patrióticas pusieron en ejecución espontánea la fase armada de la Revolución puertorriqueña. Se vieron obligados a actuar antes de lo programado debido al descubrimiento por parte de la oficialidad militar española de una de las principales sociedades secretas independentistas y el arresto de su director el día 21 de septiembre en Camuy, donde debió iniciarse la lucha el día 29
con el factor sorpresa a su favor. Todo lo que pasó después sucedió bajo condiciones de premura y con tal velocidad que escapó del control de aquellos actores históricos. Bien, continúa la cita. Tomando por asalto el pueblo de Lares, los revolucionarios proclamaron la República Independiente de Puerto Rico y constituyeron un gobierno provisional. Esperanzados con la victoria, proyectaban poner fin a la dominación colonial de España, que databa desde el siglo XVI, y dar inicio a la historia de Puerto Rico libre. En la mañana del día 24, centenares de puertorriqueños rebeldes intentaron infructuosamente apoderarse del pueblo de San Sebastián del Pepino, cercano a Lares, uno de los pasos que se había planeado dar antes de culminar en el asalto final a la capital en San Juan. Este paso resultó en un desastre militar. La revolución fue derrotada en el transcurso de la semana subsiguiente, cuando falló la táctica del repliegue total adaptada por la jefatura revolucionaria. En esas circunstancias, el gobierno y el ejército español logró organizar una contraofensiva que montó rápidamente un estado de represión en todo Puerto Rico. Termina la cita. Derrota militar y represión generalizada. La derrota militar dio lugar a una represión brutal de los revolucionarios lareños y de aquellos sospechosos de colaborar con ellos. Sobre los alcances de la represión orquestada por las autoridades coloniales españolas, la historiadora Olga Jiménez de Wagenheim señala, y citamos: a mediados de octubre las cárceles de Ponce, Arecibo, Aguadilla y Lares estaban tan llenas que se hizo necesario alquilar locales privados para albergar a los prisioneros. Para el 2 de octubre las fuerzas militares españolas habían capturado a un número considerable de los rebeldes que se internaron en la zona montañosa próxima a los principales escenarios de combate. Entre ellos, capturados 10 de los principales dirigentes de la revolución, cuatro de ellos miembros del gobierno provincial. El comandante general del ejército revolucionario, el venezolano Manuel Rojas, fue uno de los capturados. Un soldado dejó el siguiente testimonio detallando las torturas y humillaciones a las que Rojas fue sometido por el coronel del ejército español Francisco Martínez, y citamos: apresado que fuera el cabecilla Rojas, fue por orden del coronel Martínez colgado por las manos de una solera de la casa en que se hallaba, y en aquella posición suspendido, en presencia de los soldados, lo abofeteó, le escupió el rostro, le ensangrentó la boca pegándole en ella con el revólver, y finalmente le arrancó a puñadas las barbas en las cuales se venía pegada la carne. Termina la cita, ¿no? Por lo menos 559 rebeldes fueron encarcelados y sometidos precipitadamente a juicios militares y civiles. 7 de los principales dirigentes revolucionarios capturados fueron condenados a muerte. Las torturas y vejámenes a los que el coronel Francisco Martínez sometió a Manuel Rojas no debieron ser la excepción, si se toma en consideración que unos 85 de los rebeldes encarcelados murieron en prisión. Estos 85 no se beneficiaron de la amnistía general o perdón general decretado en enero de 1869. La amnistía, generosidad de España o medida estratégica con propósitos políticos. Cabe preguntarse por qué se decretó una amnistía o perdón a favor de los acusados, encarcelados y condenados por participar en la insurrección armada que significó el Grito de Lares. Esto sobre todo porque las autoridades españolas ejecutaron una compleja
y costosa operación militar para derrotar a los revolucionarios y desataron una oleada represiva de gran magnitud sin precedentes en la historia de Puerto Rico. La interrogante es si la amnistía se debió a la generosidad del gobierno español hacia su multicentenaria pacífica colonia eufemísticamente llamada la siempre fiel, o si fue una decisión política calculada fundamentada en consideraciones estratégicas. La contestación es clara y evidente. La amnistía no se debió a la buena voluntad del gobierno español, sino que obedeció a consideraciones estrictamente políticas enmascaradas de generosidad. En déspotas como Laureano Sanz y el general Prim, entonces gobernador de Puerto Rico y jefe del gobierno español respectivamente, no había generosidad hacia un grupo de colonos que cometieron la osadía de rebelarse, sin que mediaran consideraciones políticas más sofisticadas e importantes. Así lo reconoció en 1870 el propio gobernador Sanz, el principal arquitecto y ejecutor de la amnistía en Puerto Rico. Uno de los gobernadores más despóticos que España envió a Puerto Rico en 2 ocasiones para ejecutar sin cortapisas su política imperial y despótica. Por su parte, el general Juan Prim fue un oportunista político, entonces disfrazado de liberal, que cuando fue gobernador y capitán general de Puerto Rico actuó como un tirano racista que decretó el infame y notorio bando contra la raza africana en 1848. De déspotas y tiranos como Sanz y Prim no podía esperarse actos de generosidad política hacia una colonia. El gobierno español actuó entonces de acuerdo a lo que percibió como sus mejores intereses dentro de las circunstancias y contextos políticos militares cada vez más complejos y difíciles a los que tuvo que enfrentar. La amnistía obedeció fundamentalmente a que España necesitaba de la pacificación de Puerto Rico para poder enfrentar esas circunstancias y contextos. Por eso, precisamente, fue que en diciembre de 1868 designaron a Laureano Sanz como gobernador y capitán general de Puerto Rico. Sanz fue el que puso en marcha la amnistía a favor de los condenados por su participación en el Grito de Lares. El doctor Labor Gómez Acevedo destaca que no empece a la amnistía, Sanz se negó a permitir que el doctor Ramón Emeterio Betances regresara legalmente del exilio a Puerto Rico. Betances fue el principal arquitecto intelectual del Grito de Lares. Sanz lo sabía muy bien y temió que Betances levantara, cito, la opinión pública del país. Al respecto, Gómez Acevedo comenta que Sanz, y cito, teme que Betances, levante la opinión del país que empezaba a alarmarse ante los primeros dichos y hechos del nuevo gobernador Sanz. No teme poner en libertad o reducir las penas de los sediciosos de Lares, pero no se atreve a permitir el retorno a la isla del que consideraba cerebro de todo posible movimiento subversivo. Y en eso pues Sanz tenía razón, ¿verdad? Pocos días después de escenificarse el Grito de Lares en Puerto Rico, España se vio convulsionada por la serie de acontecimientos políticos conocidos como la Revolución Septembrina o Gloriosa, el 28 de septiembre de 1868, que llevó al poder político a los liberales españoles. Los principios políticos fundamentales que inspiraron al Grito de Lares en Puerto Rico y a la Septembrina o Gloriosa en España eran bastante similares en cuanto ambos se afiliaron en algunos aspectos del pensamiento político conocido como liberalismo. No obstante, los liberales españoles que escenificaron la Septembrina o Gloriosa en España eran tan colonialistas e imperialistas como sus rivales conservadores. A ambos, a los liberales y a los conservadores españoles,
los unió la voluntad férrea de mantener a Cuba y a Puerto Rico como colonias de España. Las contradicciones de los liberales españoles llevaron a Betances a describirlos en 1872 como, y cito, tan hábiles en la palabra como lentos en la acción. Termina la cita. La prueba de fuego para los liberales españoles de la septembrina gloriosa fue la revolución de independencia que se inició en Cuba con el grito de Yara o de la de Majagua el 10 de octubre de 1868. El nuevo gobierno español, bajo el control de los liberales, entre ellos el siempre oportunista, palabras de Ramiro Guerra, general Juan Prim, realizó esfuerzos extraordinarios para derrotar o fomentar la revolución sofocar la revolución de independencia cubana, desplegando al máximo su poderío militar y empleando estrategias diplomáticas ambivalentes y dilatorias, tanto con los insurgentes cubanos como con Estados Unidos, que intentó mediar en el conflicto para ganar tiempo y derrotarla. Sin embargo, la resistencia y tenacidad de los revolucionarios cubanos, conocidos como mambises, los mambises, ¿no?, fue mayor, prolongando su primera guerra por la independencia durante 10 largos años. España, para poder finalizar la insurrección, tuvo que conformarse con negociar una tregua con los mambises cubanos, encarnada en la llamada Paz del Zanjón de 1878. La amnistía que se decretó en Puerto Rico a favor de los encarcelados del Grito de Lares en enero de 1869 se debió más a la guerra de los 10 años en Cuba que a la generosidad de España y al supuesto liberalismo de su gobierno bajo la Revolución Septembrina. La pacificación de Puerto Rico era necesaria para evitar que España tuviera que enfrentar dos escenarios o frentes de guerra simultáneos en ambas Antillas Mayores. La rápida supresión del Grito de Lares no impidió que los políticos españoles captaran el potencial revolucionario existente en Puerto Rico. Sanz así lo reconoció. El gobernador Sanz, tan perspicaz como tirano, así lo reconoció en su informe al Poder Ejecutivo del 4 de julio de 1869. Sanz señaló entonces, y cito, no puede menos de ser importante y trascendental de que individuos de todas las clases que componen esta sociedad tuvieran participación en la revolución radical, en el Grito de Lares, que proclamaba la independencia de la isla. No puede calcularse la extensión de aquellos porque, como queda probado, abortó y vino al mundo sin las condiciones de viabilidad. Tampoco pueden medirse los efectos que se hubieran producido en el caso de haber estallado simultáneamente en los puntos más importantes de la isla, recibiendo los auxilios que Betances debía suministrar. No es fácil deducir el número de los que entonces hubieran hecho armas y los medios para lograr el triunfo que adoptar pudieran. Termina la cita del informe de Sanz. Las prevenciones y preocupaciones de Sanz no eran infundadas. En Puerto Rico en el 1868 existía otra red conspirativa distinta y paralela a la que significó el Grito de Lares, que las autoridades españolas nunca descubrieron. Los pormenores de esta otra red conspirativa se reseñan un poco más adelante. La amnistía decretada por España fue concebida como un instrumento político para frustrar el potencial revolucionario existente en la isla, que el Grito de Lares sacó momentáneamente a la superficie. Esto es, la amnistía se concibió para dar la impresión de generosidad y buena voluntad de una España
que era capaz de perdonar a aquellos que se habían rebelado en su contra. A un observador más o menos compenetrado con las características más elementales de la dominación española en Puerto Rico, es difícil que se le escape que la amnistía fue una estratagema política. Era el viejo lobo absolutista, despótico e insaciable explotador que de repente se disfrazó de oveja, liberal, tolerante y generoso. ¿Bien? El gobernador Laureano Sanz dio el decreto de amnistía el 25 de enero de 1869. Varios días antes que se recibiera en Puerto Rico el decretado en España por las autoridades metropolitanas, el 21 de enero de 1869. Olga Jiménez de Wagenheim considera que el decreto de Sanz era más liberal que el decretado por el gobierno de la Revolución Septembrina. En 1870 el propio Sanz expresó explícitamente que su propósito era, y cito, extinguir rápidamente con actos de generosidad los aciagos efectos de la funesta sublevación del pueblo de Lares, haciéndola relegar al olvido para que jamás pudiera dar motivo de fúnebres aniversarios para los habitantes de la Antilla. Termina la cita. Las palabras de Sanz revelan claramente el propósito político detrás de la amnistía decretado en 1869. La supuesta generosidad fue una envoltura concebida y diseñada para encubrir el propósito político de esa amnistía. La red conspirativa del Gran Club de Borinquen. La prevención o preocupación expresada por el gobernador Sanz en el caso, en el caso de haber estallado simultáneamente en los puntos más importantes de la isla, la insurrección, no eran del todo infundados. Esto, contrario a la impresión que se desprende del libro antes citado sobre Sanz del doctor Labor Gómez. Los estudios del historiador puertorriqueño Luis de la Rosa Martínez han demostrado que en los años 1860 existía otro grupo conspirativo paralelo al que significó el Grito de Lares, que también trabajaba clandestinamente para la consecución de la independencia de Puerto Rico. Sin embargo, este actuaba separada, paralela e independientemente de la red conspirativa que significó el Grito de Lares. Se sabe que estos conspiradores organizaron clandestinamente en San Juan el 24 de abril de 1866 lo que llamaron Gran Club de Borinquen. Estos expresaron que lo organizaron con él, ¿verdad? Y cito, fin de asegurar nuestro pronunciamiento de conspiración, fracasado hasta ahora, promover nuestra felicidad, asegurar el don preciado de la libertad, especialmente el de nuestros descendientes. Termina la cita. Los conspiradores reclamaron que contaban entre sus miembros con algunas de, cito, las personas más notables de la capital y 73 clubes que representaban a las 73 poblaciones de la isla. El Gran Club de Borinquen otorgó poderes al revolucionario puertorriqueño don Andrés Salvador de Vizcajondo, exiliado en Venezuela y general de brigada del ejército venezolano, para organizar en el extranjero una expedición militar de 3.000 soldados que los apoyaran cuando dieran su pronunciamiento a favor de la independencia de Puerto Rico. El clandestinaje y secretividad del trabajo conspirativo provocó que no se descubrieran las dos redes conspirativas que operaban simultánea y separadamente en Puerto Rico en los años 1860, lo que impidió que se articularan y coordinaran esfuerzos y recursos para la consecución de la independencia política de Puerto Rico. La precipitación con la que se inició el Grito de Lares, la rápida derrota militar de los revolucionarios lareños y la
implacable represión desatada por las autoridades españolas de la isla debieron contribuir decisivamente a frustrar la potencial coordinación entre ambas redes conspirativas. La secretividad con la que operó el grupo conspirador en torno al llamado Gran Club de Borinquen impidió que las autoridades españolas lo descubrieran, pero parece que también impidió el pronunciamiento a favor de la independencia de Puerto Rico con el cual estaban comprometidos. El grito de Lares, una raquítica algarada. En 1894 el doctor Ramón Emeterio Betances escribió desde París, Francia, al patriota puertorriqueño Sotero Figueroa, director del periódico Patria en Nueva York. Este era el periódico del Partido Revolucionario Cubano. En una carta expresándole, y cito, que, cito a Betances, ¿verdad?, no sería poca cosa dar detalle sobre los patriotas puertorriqueños que tuvieron la osadía de lanzarse a lo que llama Luis Muñoz Rivera la raquítica algarada de Lares. El principal arquitecto intelectual del grito de Lares no desperdició la ocasión para refutar la peyorativa expresión del político autonomista. Betances primeramente planteó que sin el grito de Lares, y citamos, no se publicaría hoy La Democracia en Ponce. La Democracia era el periódico de los autonomistas en el cual Muñoz Rivera degradó al grito de Lares a una simple algarada, ¿verdad? Se refería a ese hecho, ¿verdad? Y que la conspiración de Lares, que culminó en el grito de Lares, fue en la que por primera vez se reclamó que se reconocieran como uno de los derechos de los ciudadanos de Puerto Rico la libertad de palabra y la libertad de imprenta. Esto dentro del contexto de su famosa proclama de Betances, 10 mandamientos de los hombres libres, ¿verdad?, que se les repartió a algunos de ustedes, ¿verdad?, esos 10 mandamientos que Betances hizo distribuir en Puerto Rico clandestinamente, ¿no?, desde St. Thomas en las Islas Vírgenes, que lo hizo en noviembre de 1867. Betances increpó a Muñoz Rivera señalando, y citamos otra vez, no sabe él los trabajos, los desvelos, los peligros que costó la tal algarada, ni lo que se hizo allí, ni los resultados que se han obtenido, ni las penas, los dolores, las muertes, los lutos que siguieron, ni lo que sufren los proscritos, ni el reconocimiento que se le debe. Pero el mundo está plagado de ingratitudes y el autor del artículo, Muñoz Rivera, echa inconscientemente en cara al pueblo puertorriqueño un insulto, precisamente a propósito, y aquí viene lo de el significado del acto único de dignidad que haya cumplido en 4 siglos de la más abyecta servidumbre al levantarse inscribiendo en su bandera la abolición de la esclavitud y la independencia de la isla. Este era para Betances, su principal arquitecto intelectual, el significado principal del grito de Lares, el único acto de dignidad escenificada por el pueblo puertorriqueño bajo la despótica dominación española. Significado que era difícil de concebir, menos aún entender por un político como Luis Muñoz Rivera, descrito por sus apologetas como un político práctico y posibilista, pero que sus críticos consideran un político ambivalente, colonialista y oportunista, que no tuvo otro norte que detentar el raquítico poder político dentro del régimen colonial. Su voracidad por detentar el poder dentro de la colonia llevaron a su coetáneo,
y líder moral y espiritista cardesiano Josendo Matienzo Cintrón, a compararlo con el personaje de un cuento llamado Tonino, un glotón al que la esposa le decía: Tonino, no te lo comas todo. Gracias. Agradecemos a nuestro querido amigo, el doctor José Mabel García Leduc, por esa charla tan ilustradora. Y le pedimos ahora que en la oportunidad, los que tengan preguntas, para que ¿verdad?, la traigan aquí, para que la compartan con todos nosotros. Les recordamos que esta actividad está en vivo a través de la internet y que luego estará dispuesta en nuestra página de la biblioteca para todos aquellos que quieran así luego repasarla. Así que preguntas para nuestro distinguido amigo. No todos a la vez, uno solo. Bueno, en lo que van pensando las preguntas, queremos invitarles a una actividad que se va a celebrar aquí en la Tasca, en la calle Antonio López. Mañana a partir de las 7 de la noche es una actividad de poesía, toda centrada en la gesta del Grito del Ares. Así que los amantes de la poesía les invitamos que a partir de las 7 de la noche en la Tasca tendremos una actividad de poesía centrada en la gesta del Grito del Ares. ¿Preguntas por aquí, por aquí? Bueno, si no hay preguntas, por aquí. Ah, ok. ¿Cómo está? Sí, buenos días. Al doctor García Leduc. Es una pregunta que es una preocupación que no necesariamente tiene que ver con lo que haya usted expresado, pues yo acabo de llegar. Pero es que yo siempre le recuerdo a los amigos independentistas que traen la cuestión de la abolición de la esclavitud como el primer mandamiento de los hombres libres. Y obviamente no me cabe la menor duda del compromiso de Betances y Ruiz Belvi con esa abolición. Pero es que yo tengo la preocupación si cuando liberan los esclavos en Lares, ellos estaban libres de participar en la revolución como tal, o tenían la potestad de irse para su casa. O sea, si había una liberación genuina, o era para participar en la revolución. Si usted quiere aclarar. Yo no traté de eso, pero lo puedo aclarar. O sea, que no hay ningún inconveniente. En Lares lo que se hizo fue lo que se había hecho en todo el resto de Hispanoamérica: condicionar la abolición a que ingresaran al movimiento revolucionario. O sea, libertad si se integraban al ejército revolucionario. O sea, que no hubo una proclama universal de abolición de la esclavitud. O sea, que en eso, pues, siguieron más o menos los patrones de toda la revolución hispanoamericana. O sea, condicionado a la participación en la revolución. Pero que ni Betances ni segundo Ruiz Belvi estuvieron en Lares. Ruiz Belvi estaba 7 pies bajo tierra allá y Betances estaba en el exilio. Que el liderazgo en Lares es otro acá. Y muchos de los cuales eran, ¿qué? Hacendados esclavistas. De ahí que tienen la libertad si te metes en el ejército a pelear conmigo. De ahí que no hubo una proclama universal de abolición, pero eso no le resta a los 10 mandamientos. Lo que se escribe y Betances circula en los 10 mandamientos, él lo honró siempre. ¿Bien? ¿Alguna otra? Por aquí una pregunta.
No sé cómo mi pregunta con lo que usted le dijo, pues no sé cómo mi pregunta va hacia lo de usted, pero mi pregunta es que el grito de Lares fue para liberarnos de España, ¿correcto? Y pues estuvimos un año libres de España y fuimos independientes por un año, ¿correcto? No. Pues que nosotros peleamos por la libertad de España, pero que nunca la tuvimos. Que la pregunta sería que ahora se me olvidó. Pero la pregunta sería que hasta que nosotros estuvimos peleando hasta el final o hasta qué año terminó que paró de pelear la libertad. ¿Cómo? Que, sí, pero que qué año fue que no. ¿Fue cuando nos pasaron a Estados Unidos o fue? Ha habido diferentes tipos de lucha, pero la lucha armada en Lares pues fue derrotada al otro día. Al otro día. Tan gracias. Y yo realmente, ¿verdad? Pues no entiendo bien pero que de lo que hemos hablado es que la lucha armada que significó el grito de Lares pues fue suprimida pocos días después. Eso no quiere decir que las luchas por la independencia se hubiesen acabado, ¿no? Que se hubiesen acabado realmente aquí tal vez, pero muchos de nuestros dirigentes continúan esas luchas, sobre todo en Cuba. En Cuba, sí. Ven acá porque no te oigo bien. Que queremos grabarla. Sí. Gracias. Era para saber qué actividades habían que para nosotros poder incorporarnos en lo que es pues, seguir la tradición y el reglamento del grito de Lares para que me den información sobre eso. Gracias. ¿Alguna otra? Las actividades, o sea, lo que va a ver aquí en Lares. Ajá. Ella quiere saber las actividades. Que hay, sí. ¿Usted te puede informar? Bueno, mañana la Universidad de Puerto Rico, como les mencioné al inicio del saludo, concede el día libre a a todo el personal de la universidad para que asista a los actos del grito de Lares. Nosotros acá en Humacao hay una actividad para los amantes de la poesía. Les acabo de mencionar que en la Tasca tendremos allí un grupo de poetas que estará compartiendo las poesías, en este caso centradas en la gesta del grito de Lares. Les recordamos también que en nuestra biblioteca hay un acervo bibliográfico riquísimo sobre la historia documental de la gesta del grito de Lares, la gesta de Betance. Les invitamos a que, ¿verdad?, la consulten. Quiero también, nuevamente, antes de concluir, nuevamente la exhortación. Hay una pregunta, compañero, venga por acá. Ok. Sí, buenos días a todos. Mi pregunta es para el doctor, si la revolución puertorriqueña se dispareció solamente desde Lares hacia los otros municipios o estaba ocurriendo paralelamente en otros municipios de Puerto Rico. Gracias. Lo que se refiere al grito de Lares es a la serie de actividades que se dieron en Lares el 23 de septiembre de 1868 y que significó ya una lucha armada, ¿verdad? Y la creación de un gobierno, la proclama de la independencia. Cuando se intenta expandir esa lucha,
Ya a San Sebastián, ahí fue que empezaron los problemas, pero que el Lares era el resultado de toda una estructura conspirativa que fueron organizando Betances, Huizbelvis durante años, ¿verdad? Y que había una serie de juntas secretas, ¿verdad? Y donde, sí, pero el Lares es que ocurre, y de una manera precipitada, los intentos de expandirlo a otros lugares, pues confrontaron problemas desde San Sebastián, ¿verdad? Que fue donde intentaron, pero que era toda una estructura clandestina, bien organizada y que costó años, ¿verdad? En el cual participaron Betances, Huizbelvis y una serie de nuestros revolucionarios y patriotas. ¿Bien? ¿Hay otra pregunta? Solamente dos cosas. Una es un anuncio. Primero, me alegro que las palabras del gobernador Sanz nunca se hicieran realidad. Por eso estamos celebrando aquí el grito de Lares. Lo segundo es que hay una guagua que sale mañana de Redondel a las 8 de la mañana. Es gratis. Especialmente queremos estudiantes que vayan. Es gratis, gente, hasta Lares. Y después de Lares para acá también. Pero sale a las 8 de la mañana. Estén allí en punto. También se le invita al profesorado y a todos los miembros de la comunidad universitaria. Bien, gracias. Gracias, Elena. ¿Hay otra pregunta? Por aquí. Buenos días a todos los compañeros presentes. Mi pregunta para el doctor es, si Betances estaba luchando por la liberación de todos los puertorriqueños, yo sé que había una presión para esa época para las mujeres. Una de mis preguntas es ¿por qué si cuando se luchó para los derechos para la liberación también se luchó para los de las mujeres? Y mi otra pregunta es ¿por qué a Hostos lo caracterizaban como un reformista y no como revolucionario como Betances cuando él también estaba luchando con la monarquía de España? Gracias. ¿Por qué Hostos es catalogado como un reformista y no como revolucionario como Betances, cuando Hostos también estaba luchando contra la monarquía de España para la Federación Antillana, si no me equivoco? Gracias. De las mujeres, yo te voy a devolver la pregunta, una pregunta. ¿Cuándo en Estados Unidos, por ejemplo, se reconocieron los derechos políticos de la mujer? ¿Y cuándo se enmendó la Constitución para eso? El que en Lares pues no hubiese decretos explícitos sobre esto no quiere decir que no se reconocieran los derechos políticos de la mujer. Que algunas mujeres tuvieron una participación destacada, ¿verdad? Pero evidentemente no hay una manifestación abierta de que esta revolución es por los derechos políticos de la mujer. Sobre esto, pues, quien les dicen que es reformista, pues es que no lo conocían. Ahora, Hostos no estuvo involucrado en la conspiración que condujo al grito de Lares. Si se afirma eso, se está afirmando un disparate, ¿verdad? Ahora, si se cataloga a Hostos como mero reformista, es otro disparate. Porque Hostos sí fue un revolucionario que se va a integrar al proceso revolucionario junto a Betances, a Martí, después, ¿sí? Pero yo no he dicho nada de eso, ¿verdad? Y yo he escrito sobre Betances, pero nunca he metido la cuchara con Hostos. Sí lo he metido en algunos articulitos, pero nunca lo he catalogado de reformista. Bien, pero que lo de la mujer, eso está muy bien, pero que lo de aquí, como lo de la esclavitud, en Lares no se va más allá de lo... En la esclavitud siguieron pues el patrón de las revoluciones hispanoamericanas. Si entras, te damos la libertad, y si no, te quedas siendo esclavo. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo preguntas, quiero entonces recordarles nuestra actividad el próximo 24 de septiembre, es decir, este jueves, a partir de las 5 de la tarde, la denominación de la Biblioteca Águedo Mojica Marrero. Les invitamos a que nos acompañen, les aseguro que va a ser una actividad muy memorable.
Y nuevamente agradecer al doctor José Manuel García Ledú por este compromiso que ya es una tradición celebrarlo aquí en nuestra biblioteca, y como le he adelantado, no lo vamos a liberar, ¿verdad?, de esa responsabilidad, porque él es el que nos une, él es la fuente que nos convoca, y queremos siempre gozarnos de su presencia y de su intelecto aquí en nuestra institución. Así que gracias a todos ustedes, al Departamento de Humanidades, al compañero Carlos Osorio, por posibilitar este encuentro, y a todos ustedes por ¿verdad?, estar aquí con nosotros y hacer de esta actividad una muy hermosa para todos nosotros. Muchas gracias.